Con respecto al endotelio, ¿qué tengo que decir? Solamente voy a decir dos cosas que quiero que recuerdes. ¿Ya? A ver, alguna pregunta acá. Buenas tardes, doctor. ¿Varo regulan hipertensión e hipotensión aguda? No, el varo más es la hiper, ¿no es cierto? O sea, varo es porque viene más presión. Si tú le bajas la presión, sus respuestas no son de tan varo, son más de quimio. Se supone que de repente el oxígeno lo sensa mejor. O sea, en otras palabras, si tú quieres tener mayor presión arterial, entonces, o sea, mejorar tu presión arterial, los quimioreceptores se vuelven muy potentes en ese sentido. En cambio, si tú quieres bajar la presión, los varoreceptores se vuelven muy potentes. Para que recuerdes un poco cómo puedas equilibrar, Frank, el juego de presiones. Buenas tardes, una consulta del mecanismo varoreceptor para la regulación de la presión arterial se activa cuando desciende en algún valor específico. Buena pregunta. Carlos dice, ¿no? Una consulta, el mecanismo varoreceptor para la regulación de presión arterial se activa cuando defiende en algún lugar específico. Así es, Carlos. Muy buena pregunta. Esa pregunta no te la van a hacer, porque no es para el level de residentado médico de un examen, porque van a decir, pregunta difícil, todo. Pero eso es para fisiología con un médico. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos un concepto que se llama presión arterial media. La presión arterial media es la presión de perfusión de los tejidos. Y la presión arterial media, ya lo hemos visto, es 2 veces la presión diastólica más la sistólica entre 3. Normalmente sus valores están entre 0, de 60 a 75. Se supone que todos debemos tener entre 60 y 75, esos valores. Cuando tú bajas de 60, entras a los territorios de hipotensión. Cuando tú subes de 75 a los territorios de hipertensión. Entonces, ahí comienzan a activarse los sistemas de regulación. Cuando la presión arterial media se sale de esos caminos. ¿Ok? Eso nunca te olvides. Ahí, ya cuando veamos hipertensión arterial, yo te voy a hablar de definiciones de hipotensión. Hay gente que dice, está hipotenso, pero ¿qué cosa es hipotensión? Porque todos definen bien hipertensión, pero ¿qué cosa es hipotensión? Hay diferentes definiciones de acuerdo al escenario clínico, por supuesto. De acuerdo a los antecedentes del paciente, por supuesto. De acuerdo a una pregunta de examen, por supuesto. Entonces tienes que aprender a diferenciarlos. Pero sobre todo quiero que recuerdes que el ser humano lo que le busca establecer es un equilibrio de la presión arterial media. Entre 60 y 75, manejemos todo eso ahí. Por eso cuando alguien está chocado, tú controlas la presión arterial media, independiente de lo demás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué conceptos vamos a ver acá? Primer concepto, que en el endotelio existe un equilibrio. Esto es pregunta de examen. Hay cosas que cierran las arterias y hacen que cualquier cosa crezca dentro, por eso que vasoconstricción y proliferación van juntas, y hay cosas que dilatan las arterias y lógicamente ayudan a que haya un mejor riego. Preguntas de examen. ¿Qué elementos permite uno tener la autorregulación endotelial? Estos elementos hacen la autorregulación endotelial. Elementos que vasoconstriñen, endotelina a la cabeza, tromboxano a la cabeza. ¿Ya? Primer puesto ambos. Cosas que bajan, disminuyen, vasodilatan, prostaciclinas y óxido nítrico. Si me dijeran a mí, escoge el mejor vasodilatador, sería óxido nítrico. Es el representante, es lo que más produces, por lo tanto las preguntas de óxido nítrico son de mucha tendencia. En cambio, su contraparte del óxido nítrico es la endotelina. Es su enemigo, su antagonista fisiológico que hay que tener en cuenta. Eso es muy importante a tomar en cuenta, esos detalles claros. Otro tema importante. Estoy hablando ahorita del óxido nítrico. ¿Merece una explicación? Sí, merece una explicación. El óxido nítrico se ha creado solamente para una sola cosa, chicos. Pregunta de examen. Para disminuir el shear stress. ¿Qué cosa es esa vaina? ¿Cómo se come? Cuando yo tengo una arteria y viene un flujo de sangre, la mayor velocidad de la sangre está al medio. Se llama flujo laminar. Esta velocidad es una velocidad fisiológica, es una velocidad de sangre que evita que la sangre haga daño a las paredes de las arterias. Perfecto. Eso se llama flujo laminar. Pero lamentablemente, como a ti te gusta comer el pollo a la brasa y te gusta comer el pellejo y te dicen que eso te hace daño, pero a ti te llega reverendamente, entonces comienzas a crear placas de grasa. Las placas de grasa, vamos a observar acá, lo que hacen es cerrar las arterias. El problema acá es de que cuando tú te enfrentas ante una placa de grasa, la velocidad cambia. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad para compensar todo ese volumen que tiene que pasar. ¿Sí? Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Bernoulli, aumentando su velocidad para que toda esa masa de volumen pueda pasar por ahí en la misma unidad de tiempo. Eso pasa cuando tú tienes tu manguera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes tu manguera? Estás regando tu planta, ¿no? Tú le cierras el pico y la sangre, el agua no sale más fuerte. Igualito.
Entonces, aquí se pierde ese efecto de laminaridad donde la mayor velocidad va al centro y no daña el endotelio. Acá la fregaste. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta y comienza a haber un caos. Este caos de velocidad y diferentes flujos daña el endotelio aumentando el shear stress. El shear stress es el látigo. Así. Es el látigo de la sangre contra el endotelio. Entonces el endotelio está hasta que lo agarras a cachetadas a este maldito. Y en ese momento, ¿qué pasa? Un endotelio se rompe. ¿No? Se rompió. Pues. Y se rompe el endotelio. ¿Y sabes dónde se rompe más? Los que están pegados a la placa. Porque imagínate estos endotelios cómo están acá. Los que están pegados a la placa. Están como Tupac Amaru, hermano. Están así. ¡Ah, suelten! Imagínate que le metes todavía shear stress. Entonces estos patas se rompen. Y cuando se rompen, ¿qué hemos estudiado ya en fisiología vascular? Se presenta, ¿qué cosa? El espacio subendotelial, que está rico en factores de von Willebrand. La plaqueta le encanta el factor de von Willebrand, es su droga. Se pega al toque, chapa al toque. Y plaqueta que chapa, se queda acá. Y tú sabes que las plaquetas son recontra chismosas. Las plaquetas son recontra chismosas. Comienza a venir, ¿qué cosa hay? Comienza a venir otra. Trombo, ¿cómo se llama esto? Cuando todavía no hay factor de coagulación. Trombo blanco. Cuando ya se ha hecho una malla, la gente está ya amontonada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué ha pasado? Entonces la gente comienza a venir, recién los factores de coagulación se activan y ya se tapa toda la vaina. ¿Por qué? Porque hay más sangre, pero entonces se forma el trombo rojo. Entonces, todo esto se ocasionó, ¿por qué? Porque se rompió el efecto fisiológico que estaba cuidando mi amigo el óxido nítrico. ¿Qué hacía el óxido nítrico? El óxido nítrico lo que hace es dilata la arteria. ¿Para qué? Para que no haya tanto flujo turbulento por la obstrucción de la arteria, propiamente. Entonces él dice, no, pucha, se cerró la luz, voy a abrirle un poquito más. Entonces él se dedica a hacer eso. Cuando ya no puede más, vienen estos fenómenos. Entonces el endotelio busca este camino. Entonces, aparte, ¿qué otras funcionalidades tiene el óxido nítrico? Aparte de la vasodilatación, que todo el mundo la conoce y la va a responder en el examen muy bien. Tiene fenómenos antiinflamatorios. Eso no lo sabías. Es un antiinflamatorio natural. Otro es antiproliferativo, lógico. Evita de que vengan otras células a ocupar espacio de tipo fibrótico dentro de la luz del vaso. Imagínate un vaso con fibrosis. Eso lo vas a ver en pacientes diabéticos, en pacientes renales. Rompen el efecto del óxido nítrico y por eso que mueren más de infarto cardíaco. Nunca te olvides. Y también tiene un efecto anticoagulante, definitivamente. ¿Por qué? Porque está evitando que la plaqueta se venga. Entonces, todas esas cosas van a ayudar. Ahora, si uno analiza la fisiopatología del óxido nítrico, quiero que recuerden esto. Me preguntan si el óxido nítrico evita el remodelamiento. No. El remodelamiento, en verdad, directamente no lo hace. Indirectamente, remodelamiento vascular, sí. Indirectamente. ¿No? ¿Por qué? Porque ayuda, pues tiene uno de sus tantos efectos es el antiinflamatorio. Solo por ese lado podría ser, Billy. ¿Ya? O sea, por ese lado. En el tema de que, Juan, en el tema del remodelamiento cardíaco, la palabra remodelamiento no lo usamos tanto en vascular, lo usamos más en corazón, nunca te olvides. ¿Ya? Y la función de la prostaciclina, me preguntan, es parecido al óxido nítrico, vasodilatación también. Prostaglandina I2, vasodilata. ¿Ya? I2, vasodilata. Acuérdense que las buenas gentes son la I2 para vascular, vasodilata, y la E2 para pulmón, broncodilata. Así que en la fisiopatología del asma también está metida de cabeza. ¿Ya? Luego, el problema del óxido nítrico y los lípidos es cuando hay peroxidación lipídica y formas radicales peroxiníticas. Claro, exacto. Ahí comienza, ya te metes a la bioquímica, Billy, y lógicamente comienzan a ver la peroxidación, y así como hay radicales libres que se forman con el oxígeno, igualmente comienza a haber una tasa de inflamación encima del endotelio brutal, y esto va condicionando a que se siga formando la placa aterosclerótica, ¿no? Y ahí comienzan los problemas. ¿Qué cosa quiero que ustedes se lleven? Miren acá, el óxido nítrico ya lo saben que lo produce la célula endotelial, esa es pregunta examen. Pero ¿qué han preguntado? Porque está el Fénix. ¿Cuál es el segundo mediador del óxido nítrico? Es la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa trabaja estimulando, ¿qué cosa? Al GMP cíclico. El GMP cíclico es igual a óxido nítrico. Si tú produces mayor cantidad de GMP cíclico, quiere decir que hay más óxido nítrico. El GMP cíclico va a activar un montón de proteínas, cascadas en general de proteicas, que al final su última función, ¿cuál es? Reducir calcio. O sea, ¿tú cómo logras reducir, cómo logras el relajamiento de la musculatura vascular lisa? O sea, todo el músculo liso. Reduciendo calcio, nada más. Reduciendo calcio.
Si tú reduces calcio, automáticamente el vaso se vasodilata. Entonces, esa es tu chamba, reducir calcio, eso es lo final, es el final, producto final. Pero si a ti te dicen que el paciente toma un fármaco, y esta es pregunta de examen, por eso que es muy interesante esto, y este fármaco es el sildenafilo, el Viagra, la pastillita azul, la pastillita feliz, lo que tú quieras, este sildenafilo bloquea a una de las diferentes fosfodiesterasas que existen. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa convierte el GMP cíclico en GMP, o sea, lo devuelve. ¿Es necesario que lo haga? Es necesario, porque imagínate que no existiera la fosfodiesterasa. Se quedaría acumulado el GMP cíclico y todo el tiempo habría mucho relajamiento vascular, o sea, hay cierta hipotensión. Pero gracias a la fosfodiesterasa, el GMP cíclico se convierte en GMP. Ahora, el sildenafilo, ¿qué hace? Bloquea la fosfodiesterasa, haciendo que tenga más cantidad del GMP cíclico. Y lógicamente más relajación muscular lisa, aumentan el flujo en los cuerpos cavernosos y la persona se comienza a erectar, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre no solo ahí? ¿Qué ocurre a nivel sistémico? Si tú estás tomando, por ejemplo, algún fármaco que produzca mayor cantidad de óxido nítrico, ¿algún fármaco producirá mayor cantidad de óxido nítrico? Claro, los nitratos. Dinitrato de isosorbide, mononitrato que se utiliza para las anginas, producen óxido nítrico. Entonces imagínate tú que le estés dando óxido nítrico por el fármaco y encima le estás dando un sildenafilo que te bloquea la 5-fosfodiesterasa, aumentando el GMP cíclico, tienes una cantidad enorme de GMP cíclico. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos fármacos que están contraindicados darle tratamiento a un paciente? Los nitratos junto con los sildenafilos, que te puedan preguntar. Entonces, eso es importante. ¿Ha llegado, ha caído? Sí. Es otro tema aparte importante dentro de este bloque. Lógicamente, cuando vean fármaco, hablarán de toda esta cascada, ¿no? La formación de las prostaglandinas. A mí cuando estaba en la universidad, me encantaba saberme las cascadas de las prostaglandinas. Me parecía que era una de las cosas más bonitas poder entender el lenguaje de la célula y cómo esta, con pequeños cambios, puede pasar de ser bueno a ser malo. Si tú te das cuenta, el límite es tan corto, mira, así como tú puedes crear una prostaglandina, ponte I2, ¿no? Qué importante. Esta nace de una GH2. Pero también de la GH2, ¿quién viene? El tromboxano 2. Y tú puedes tener a alguien bueno y a alguien malo bajo de los mismos orígenes, ¿no? Y no solo eso, si tuvieras un origen común, o sea, en vez de que hubiera venido una ciclooxigenasa, hubiera venido una lipoxigenasa, me hubiera convertido en leucotrieno. Y los leucotrienos que están en la fisiopatología del asma, ahí se va a trabajar más, también están metidos aquí. Entonces, qué interesante es el dominio de esto. Ya no vienen preguntas en residentado médico dirigido a esto. No vienen preguntas con esas partes bioquímicas. A mí me parecía, antiguamente hay preguntas antiguas que ustedes van a ver bien interesantes, porque les gustaba preguntar esas vías. A mí personalmente me encanta, por eso es que nosotros les compartimos alguna literatura extranjera para que ustedes puedan ahondar en esos detalles bioquímicos, porque no solamente es sacar una buena nota en el examen, entrar a la especialidad que uno quiere, sino que tiene que saber esto, porque el que maneja farmacología, pues se maneja bien en la medicina. Hay un dicho que dice, ¿no? El que maneja fisiología sabe medicina. Es verdad, sabe medicina, pero quien maneja farmacología sabe qué hacer en la medicina. Entonces, eso es clave. Y el que sabe fármaco debe saber fisio, así que no hay forma. Pero eso es interesante, ¿no? Eso debe complementar. Ahora, no se apasionen, por favor, en estas épocas, porque ustedes sienten tan lejano el examen. Dicen, me apasiono, ¿no? Y me meto y me como todo no sé, el capítulo, todos los capítulos de fisiología, todos los libros de fisiología de cargas. No sirve. Quédate con los conceptos que te doy porque te va a faltar espacio en tu memoria. Me imagino que ya estarás con 300 gigas acá mínimo. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante, que tú recuerdes todos estos datos puntuales, que los bajes en un flashcard y los vuelvas a repasar. Y no se queden en tu apunte digital o en tu cuaderno. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo el efecto del óxido nítrico, básicamente, que trabaja junto con la prostaglandina. ¿Ya? No. El AMP cíclico tiene otra vía que no tiene que ver directamente con el GMP cíclico. El GMP cíclico netamente es un relajamiento vascular. La adenosina tiene otras vías que tiene una alteración, una forma de trabajo distinta en corazón y riñón. Nunca te vayas a meter de lleno a interpretar a la adenosina de manera aislada, porque lo que hace en el riñón para la vasculatura renal es completamente distinto para lo que hace para la vasculatura sistémica. Entonces, podemos hablar de la adenosina como una cosa aparte, porque no quiero que los bloquee, pero sobre todo cuando veamos los capítulos ya de arritmias. Me gustaría, en el mundo de arritmias, me gustaría entrarle un poquito a eso,
pero acá no. Este mundo de la parte de regulación, no lo metas porque la adenosina, para entrar a hablar de adenosina, tenemos que hablar de otros conceptos. Así que nos lo queríamos ahorita. Pero sí quiero que te quedes con dos conceptos básicos de esta lámina, que es el óxido nítrico y la prostaglandina terminan en dilatación. Así de sencillo. La endotelina necesita un apoyo, y sí, el apoyo lo hace gracias a ¿quién? A la angiotensina 2. ¿Para qué? Para lograr la constricción total. Todo va a caer en manos de esos señores. Si tú me dices, descríbeme los malditos son endotelinas y angiotensina 2. Descríbeme los benditos, prostaglandinas, como que en este caso sería la prostaciclina, la prostaglandina 2 y el óxido nítrico. Todo va a girar en torno a esto, en la regulación de ambas. ¿Cuál es el representante natural? El óxido nítrico, por vasodilatadores, y endotelina por vasoconstrictor. Eso es lo natural a nivel de endotelio, o sea, lo que el endotelio produce. Pero el angiotensina 2, si te das cuenta, es la única molécula de las 4 que está metido aquí y que no es producida directamente por el endotelio, sino es producido por el mismo riñón, o con todo el trabajo, digamos, o sea, necesitamos la renina para que haga todo el producto y todo. Entonces, este es el problema, ¿no? Que la angiotensina 2 se puede pasear por todo el endotelio, y tú sabes que el endotelio es el órgano más abundante del cuerpo, el endotelio. Entonces, imagínate que tengas a alguien ahí y que no lo puedas frenar. Por eso que la angiotensina 2 es muy destructiva en cualquier órgano. ¿Por qué? Porque trabaja directamente a nivel endotelial. Entonces, destruye, rompe, endurece, me mata a las pacientes, y es muy importante que lo puedas recordar. ¿Ok? Acá solamente quiero mencionar los compensadores, porque cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, yo voy a hablar de los compensadores de falla cardíaca. En los compensadores de falla cardíaca, ¿a qué me refiero? Ya ustedes más o menos están viendo que en el cuerpo es todo un balance, ¿no? Entre lo vasoconstrictor, que es endotelina como representante, y lo vasodilatador, que es el óxido nítrico. Esta es una balanza que tiene que estar compensada, siempre a nivel del endotelio. Pero cuando nos vamos del endotelio y nos vamos a nivel de todo el cuerpo, uno va a entender de que todo el tiempo cuando el corazón falla, y vamos a hacer la fórmula cardinal, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esta es la fórmula cardinal. Cuando ustedes tengan alguna duda de hemodinámica, siempre vuelvan a la fórmula cardinal. Acá vamos a poner otro color, espérate. Ya. Entonces, miren, cuando falla la bomba cardíaca, este es cardiovascular, para que te acuerdes, cardiovascular, cardio, gasto cardíaco, vascular, resistencia vascular periférica. Entonces, si mi gasto cardíaco baja, porque de repente está cansado el corazón, esto sube. Esto sube, ¿para qué? Para que pueda compensar la presión arterial. Porque acuérdate que al final, ¿cuál es la función del aparato circulatorio? Llevar adecuadamente oxígeno nutrientes a todos los tejidos, a una presión adecuada. Entonces necesitamos esto. El problema es que cuando cae, ¿qué cosas pueden aumentar la resistencia vascular periférica? Automáticamente. Primero, el sistema nervioso simpático, porque es algo que responde rápido. Y tú lo sabes, ya lo has visto. Segundo, puede ser algo que se produzca en el endotelio, la endotelina. Tercero, algo que se produzca en cualquier parte, pero que pueda estar en todos lados, la angiotensina 2. O sea, necesitamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto. Y siempre es bueno, aunque sea, retener un poco de agua. Y la única manera de retener agua rápidamente es con la antidiurética. Nada más. Entonces, hay 4 elementos que utiliza un corazón cansado. Cuando el corazón está cansado, hay 4 elementos que hace. Y los 4 elementos no dependen para nada de él. Dependen de otros órganos. Dependen de órganos del sistema nervioso, en general endocrino, del sistema circulatorio vascular periférico y de la parte renal. O sea, esos son los que se van a meter a compensar el problema. Acá el problema ocurre porque yo puedo bloquear todos, o mejor dicho, nadie es tan deleterio como lo que ocurre cuando el riñón se entra. ¿Por qué es esto? Porque la angiotensina 2, ¿cómo se forma? Porque yo tengo que hablar de la angiotensina 2, o sea, el más deleterio de los 4, si tú me dices cuál es el más deleterio, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Pero por qué es tan deleterio? Porque cuando aparece no se va. Se quedó, vino para quedarse. Chumas. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Miren acá. Esto de acá ha sido pregunta de residentado en los últimos 10 años, por eso te lo pongo. Quiero que recuerden algo. El angiotensinógeno que se produce en el hígado, porque el hígado es el más grande productor de cualquier tipo de proteína que pueda existir, tiene 14 aminoácidos y luego viene la renina. La renina es producida en las células justaglomerulares. Ustedes recuerdan las células justaglomerulares, las células que pertenecen a la arteriola aferente, ¿no? Doctor, ¿y tú cómo te acuerdas que son las células justaglomerulares? ¿Ah? O sea,
¿Por qué tú te acuerdas, doctor? Porque lo he razonado. ¿Y cómo lo has razonado? ¿Te acuerdas tú de la mácula densa? ¿Te acuerdas tú del mesangio, de la arteriola aferente? Las tres que formaban el aparato yuxtaglomerular. Sí, sí, me acuerdo. Pero acuérdate que de los tres, ¿quién está pegado a la sangre? Ah, pegado a la sangre. A ver, la mácula densa pertenece al túbulo distal. No, esa no estaría con la orina. El mesangio está por fuera. No pasaría nada. Ah, la arteriola aferente. La célula yuxtaglomerular. La célula yuxtaglomerular está pegada a la sangre. Entonces, por lógica, ¿cuál de los tres produciría una sustancia que se vaya a la sangre? A la célula yuxtaglomerular. Se acabó. Entonces ya sabes que la renina la forma la célula yuxtaglomerular. Y la célula yuxtaglomerular está en la arteriola aferente. Nunca te vas a olvidar, lo has razonado. Pum, lo bota. Entonces, esta vaina, cuando pasa por la sangre y encuentra el angiotensinógeno que lo produce el hígado y lo tira, como se dice, como basura, forma angiotensina 1. Tiene 10 aminoácidos. Oye, doctor, me desesperas un poco cuando me dices el número de los aminoácidos. No me importa. Sí, te va a importar porque te han preguntado, compadre. ¿Han preguntado eso? Han preguntado. ¿Y sabes qué te han preguntado? Mira, te voy a decir algo. Cuando la angiotensina 1 pasa por el pulmón, el pulmón libera unas moléculas que se llaman ECA. Y las ECAs van a producir angiotensina 2. O sea, lo convierten. Y la angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos. Eso preguntaron. ¿Cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? Oye, doctor, no puedo creer. ¿Cómo van a preguntar eso? Pero eso no tiene importancia clínica. Sí, pues, pero yo no hago el examen, hermano. Entonces, te estoy diciendo lo que han preguntado. Ahora, pucha, ¿pero quién va a acordarse de eso? Es muy sencillo. Ahora, antes de decirte eso, te digo que hay angiotensina 3, hay angiotensina 4, ¿eh? Pero que no tienen receptores, digamos, o sea, no está tan estudiado, ni los fármacos han apuntado hacia eso, ni las investigaciones hacia eso, porque no tienen una real relación a lo que queremos hablar, ¿no? Esta angiotensina 2 es el principal problema para todo. Y es importante que recuerdes algo, mira. La angiotensina 2, acá lo vamos a poner. Mira, angiotensina 2. Mira lo que hace hoy. Hace vasoconstricción. Ya eso ya lo sabía, por lógica le saco al toque. No necesito ni subrayar, porque eso por lógica le saco. Activa el sistema nervioso simpático. Ah, mira, es una estimulación nerviosa también. Aumenta la producción de aldosterona. Y no solamente la aldosterona que se produce en la glándula suprarrenal, sino que estimula al corazón a crear una aldosterona cardíaca. ¿Qué cosa? Yo nunca he escuchado eso. Hay una aldosterona cardíaca que también estimula con la angiotensina 2 y ayuda al remodelamiento cardíaco. O sea, si alguien te preguntara, la angiotensina 2, ¿cómo logra el remodelamiento? Lo hace a través de la aldosterona. A mí interesante. Aumenta la producción de vasopresina, la antidiurética. Aumenta la endotelina. Mira, ella hace la sinergia, comienza a tener propia vida. Aumenta la trombosis. Aumenta la agregación plaquetaria. Aumenta la producción de superóxido. Y ojo, hace remodelación cardíaca. ¿Qué cosa es remodelación? Nada más reemplazar un músculo, un miocito que se contrae por una fibrosis. ¿Y cómo lo logra? Hace que el miocito crezca. Hipertrofia, crecimiento. Aumentan los vasos, se hipertrofia todo, y luego, ¡pum!, mueren. Y se pone fibrótico. Eso se llama remodelamiento. Que algo que se contraía, ahora ya no se contrae, está fibrótico. O sea, la remodelación cardíaca lo hace la angiotensina 2. Entonces, ¿no te parece que todo esto parece el Chavo del 8? Que Mara metido en problemas, así es. Entonces nunca te vas a olvidar. La angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos como el Chavo del 8, porque para en problemas, y eso es importante que lo puedas recordar. Ahora, el mundo de la angiotensina 2 y todo ese proceso hermoso que ocurre en la parte cardiovascular, lógicamente se ve de lleno cuando veas la parte de néfrono. Ahí la vas a ver en grande, pero dentro de los compensadores de la falla, lo que más tenemos miedo es esto. Ahora, una pregunta para todos. ¿Cómo ustedes bloquearían el trabajo de la angiotensina 2? Acá lo vamos a poner. ¿Cómo ustedes bloquearían? Por ejemplo, a ver, para aquellos que ya tienen un poquito de base en estos conceptos. ¿Cómo bloqueamos al sistema nervioso simpático? ¿Qué fármaco le daríamos a un paciente que tenga insuficiencia cardíaca para bloquear el sistema nervioso simpático? A ver, lo leo. ¿Qué le darías? Beta bloqueantes, correcto. Beta bloqueantes. Con beta bloqueantes yo bloqueo al sistema nervioso simpático. Entonces, ¿cuál sería tu trabajo de investigación ahora? Buscar cuál es el beta bloqueante que más puramente bloquee los receptores que solamente están beta en el corazón. Ese es tu trabajo. Yo voy a buscar los receptores más puritos beta 1 que puedan existir. Ese es tu champion. Cuando veamos fármaco, ahí te voy a resaltar rapidito nomás.
Estos son los que quiero que recuerdes. Punto, se acabó. El MBA, ¿te acuerdas del MBA? ¿No? Metoprolol, bisoprolol y atenolol, ¿no? Los 3 beta 1 más puros que pueden existir, ¿es cierto? Entonces acuérdate, ¿eh? Yo había hecho yo había hecho mi mnemotecnia con las siglas de mi nombre, me acuerdo, cuando venían las preguntas de examen, ¿no? Y no hay pierde, ¿eh? Porque metoprolol es el más antihipertensivo de todos los beta bloqueantes. Bisoprolol es el mejor beta 1 que pueda haber. Y el atenolol es beta 1 cardioselectivo, pero se prefiere más biso que atenolol, sobre todo porque tiene más respuesta y más estudios, más investigación en gente mayor de 60 años, responde perfectamente bien. Tiene menos efectos que el mismo atenolol en el tema de que lo tolera mucho mejor. ¿Ya? Entonces es importante. El esmolol también, sino que por tema de pregunta y por tema de tendencia y por tema de fármacos marqueteros y que van bien, te quedas con ellos. Te quedas con ellos, con el MBA. No hay pierde. ¿Ya? Oye, ¿y tú puedes bloquear la antidiurética, la endotelina? No lo puedes bloquear, ¿no es cierto? O sea, no los bloqueas para un tratamiento cardiovascular, netamente. O sea, ¿cómo podrías de ayudar de todas maneras al bloqueo? ¿Qué más harías aquí? ¿Qué más harías aquí? Bloquearía el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Y cómo lo bloquearía el sistema renina-angiotensina? Bloqueando la angiotensina 2. ¡Pum! De golpe. Entonces, ¿qué fármacos están acá metidos en el bloqueo? ¿Cuáles son? Claro, los IECAS. ¿Qué más? O los ARA2. Perfecto, perfecto. Ahora, hay un tema interesante. Hay un tema interesante. Hay un fármaco, o mejor dicho, una molécula que no está en estas 4, pero es la tendencia ahorita, que es los péptidos natriuréticos. ¿Por qué te digo que es la tendencia? Porque también el alisquirén le han tirado arroz, te puedo decir. El alisquirén bloquea renina, pero le han tirado arroz. Porque cuando crearon el alisquirén, así fue pregunta recientado también, se le dio mucha publicidad de que iba a ser el fármaco que iba a reemplazar a los IECAS y ARA2. Cuando se hicieron los estudios y enfrentaron al alisquirén contra IECA y ARA2, nada, no da. El alisquirén, cuando le metes apoyo, recién trabaja, así que ¡pum! Lo tiraron al piso. La empresa que invirtió en el alisquirén se fue de cara. Mucha plata, no va el alisquirén. O sea, el alisquirén, para pregunta examen, y de ahí no sale. O sea, lamentablemente fue un engaño, muchachos. ¿Ya? Pero hay fármacos, por ejemplo, yo te he dicho, ¿no? Un metabolito importante, que es bueno, no te lo pongo acá porque estos son malos, estos 4 son malos, pero hay uno que es bueno, que también está involucrado, que están investigando mucho, que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son eliminados del cuerpo por la nepricilina. Nepricilina. La nepricilina elimina los péptidos natriuréticos. Fuera acá. Pero ¿no te gustaría tener más tiempo los péptidos natriuréticos? ¿No te gustaría? Para que te permita botar más agua. Porque como bota sodio, bota agua, ¿no? ¿No te gustaría? Sí, doctor, me gustaría. Pero ¿qué fármaco crearías tú? Un fármaco que inhiba a la nepricilina. Si creamos un fármaco que inhiba a la nepricilina, tiene más péptidos natriuréticos todo el tiempo, entonces de tal manera que permite al paciente orinar más, se compensa mejor, ¿no? Entonces, y salieron, ¿quién? Fármacos como el sacubritil. Así es, el sacubritil bloquea la nepricilina, pero el sacubritil solito no sirve. Tiene que tener un YECA. Entonces, hicieron estudio con los YECAs y valsartán fue bien. Sacubritil-valsartán es la mezcla que se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, de estadio tipo C, y que no responde o no tolera YECA o ARA2 aislado, ¿no? Doctor, le estoy dando a mi papá YECA, ARA2, le baja la presión, doctor, y eso le aumenta la sobrevida. ¿Qué le doy? Sacubritil-valsartán. De tal manera que puedan regularlo y lo va a mejorar al paciente. Eso se utiliza para control, por ejemplo, de la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. Va excelente, así, ¡pa! Clavado. Pregunta de examen. Paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, fármaco. Acá nada vas a decir, ya llega, no, te pases, ese es para el nivel 1. Tú estás para otro level. Entonces tú de frente sacubritil-valsartán, doctor, de frente es su indicación, ¡pa! Entonces ya sabes por qué. El efecto metabólico es el que tienes que manejar. ¿Ok? Sí hay probabilidad que pregunten sacubritil-valsartán. Sí hay probabilidad. ¿Ya? Sería una buena pregunta. Sería una pregunta que en ese momento
mi corazón latería mucho, diría, con Areme has cambiado, pero al final sé que no ha cambiado.